Hoy vamos a tener una enseñanza un poquito diferente. La idea es que usted se mueva donde está si necesita, voy a ocupar ayuda. Así es que si usted quiere ayudar, siéntase en la confianza de hacerlo. Hoy es un día para tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miles de decisiones, desde si me levanto, si dejo la alarma puesta, abro los ojos, cuál tipo primero, si quiero dar gracias o quiero quejarme o salgo corriendo al baño, si desayuno, si no desayuno, que no voy a comer al desayuno, qué ropa me pongo, me baño, no me baño, ¿verdad? Así no se bañarse todo el día no es bueno, se gasta la piel, hay que mantener ahí un poquito los ácaros. Entonces, todos los días tomamos decisiones. Dios toma decisiones y en medio de las decisiones que Él tomó, fue elegirnos, fue llamarnos por nuestro nombre, fue hacernos sus hijos. ¿Sí? En el mundo, no sé si saben, para enero, el 1 de enero del 2023, habíamos ya más de 7.800 millones de habitantes en el planeta. ¿Sí? Se cree que ya para ese momento de agosto ya vamos por más de 8.000 millones. Pero somos más de 8.000 millones de personas que estamos en la Tierra. Y aquí en San Pedro solo vemos hoy 12 personas presencialmente. La casualidad no existe. Existe el propósito. Usted está aquí por una razón. Entonces vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por esta semana. ¿Está bien? Si usted quiere, cierra sus ojitos. Si quiere, verse con los ojos abiertos. Allá en casita, si quiere opinar, opina. Ellos comparten lo que digan. Pero todos somos más que bienvenidos esta mañana. Padre Celestial, Madre, como dice Jessica, el nombre que usted quiera dar a este ser divino y superior que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, es a ti a quien oramos, Señor, en esta mañana. Agradecidos, Dios, por un día más de vida, por la salud, por el privilegio que nos tienes de llamarte Padre y de estar en esta reunión, celebrando el hecho de que somos tus hijos. Gracias porque tú estás siempre en control de todas las cosas, Señor. Eso es lo que creemos, porque eres todopoderoso. Nos rendimos a ti, Señor, de forma voluntaria y te pedimos, Señor, que no te canses de nosotros, que sigas haciendo de las tuyas en nuestras vidas, Señor, y ordenando nuestros caminos como tú sabes que nos conviene, Señor. Gracias por amarnos a pesar de nosotros. Glorifícate aún más esta mañana, Señor, y habla a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, la lectura de hoy es del libro de Juan, segunda de Juan, ¿verdad? Lo vamos a leer todo. Pero hemos venido hablando durante estos últimos meses de diferentes personajes no muy comunes en la Biblia, no muy conocidos, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de Ruth, hablamos de Bernabé, hablamos de mucha gente. Hemos venido hablando de Tíquico, de Filemón, ¿verdad? Etcétera. Hablamos de las hermanas de Lázaro, etcétera. Entonces hemos venido tratando de conocer personajes que están en la Biblia, de los que sabemos poquito. Hoy vamos a hablar del libro de Segunda de Juan y entonces vamos a hablar un poco de Juan y de a quién va dirigida esa carta. ¿Okay? ¿A quién se dirige Juan en su carta? ¿Okay? Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña actividad. Hoy yo traje un pececito que está vivo, se lo voy a enseñar. Es chiquitito, es un pececito beta, él está ahí. Sí, ellos ocupan muy pocas cosas para sobrevivir. No ocupa que usted le esté oxigenando el agua, con unas 3 bolitas de alimento al día es más que suficiente para él. No le gusta vivir con otros peces, etcétera, etcétera, etcétera. Es de los que menos cuidado requieren para que usted lo tenga en su casa. Él está vivo y yo se lo compré a mi sobrina. Es para Laia María. Ella es una niña de casi 3 años que amo mucho y quería dejarle una mascota viva que espero que siga viva después de la prédica, ¿verdad? Porque vamos a trabajar un poquito hoy con eso. Pero yo quiero decirle que usted puede tomar decisiones hoy, que usted puede actuar como usted necesite o considere en su corazón que debe hacerlo y espero que el pez no se muera. Todavía no tiene nombre, espero que Laia lo bautice, ¿verdad? Estando vivo, ¿ok? Entonces voy a hacer algo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrar
que así como el pez está vivo y nosotros vamos a tomar decisiones dentro de unos instantes, Dios igual nos ve con vida, nos ama, somos sus hijos y toma decisiones que son buenas para nosotros, ¿ok? Por favor, pongan atención. Soy muy llorona, estoy muy nerviosa, por eso el pez no se muera. Porque termino llorando. Espérense, yo sé que usted sí ya sabe, yo sé, pero espérense, no lo vamos a matar. Espero que estos asesinos no vayan a morir. ¿Se puede grabar? Haga lo que usted tenga que hacer. Ay, no, echa más agua. No, no, no voy a echar más agua. Es necesario que se pueda. Y eso muere. Pero es una de las decisiones. Yo espero que no se muera. Yo espero que el pez no se muera. Pero si usted no hace nada, el pez se va a morir. Al que ver, ¿verdad? Porque si le echa agua es tan grande. Ajá, entonces no sé usted. No lo lastimen más por eso. Ay, Grey, ten cuidado. No, necesita más agua, necesita nada y una cosa más. Ay, se va a morir. Muchas gracias, vean. Usted ha salvado el pez de mi sobrina ahora. Que no se muriera. ¿Ok? Vean. Así como con el pez necesita del agua para seguir viviendo, nosotros nacemos con una conexión con Dios y somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Pero Dios toma la decisión de dejar su lugar allá, de mandar a su Hijo a la tierra, venir a hacerse hombre, dar su vida. Y ahí donde estábamos secos, alejados de Él, Él vino y con ternura nos tomó porque sabía que estábamos muriendo y nos vuelve a meter ahí. Y nos da una conexión con Él. Porque lo que Dios quiere es amarlo, Él se goza en usted. Él lo creó, lo disfruta. Él te ama y te llama por tu nombre. Y de eso se trata la predica de hoy. Son decisiones. Si nadie hubiera tomado una decisión hoy, el pez se muere. En el mundo hay mucha gente que necesita a veces solo un abrazo. A veces vamos en el bus, ahora que viajo tanto de tan largo, y usted ve gente en silencio en el bus por horas, no dicen nada, uno va con el teléfono porque el estar metido ahí viendo TikTok y lo que sea, les duele el pensamiento de su realidad, no tengo que pensar en lo que dejé en la casa, en lo que me pasó, me cansé con eso que estoy ahí y por un momento que puedo desconectar, pero no tenemos idea de cómo se sienten, si van a ir a visitar a alguien al hospital, si ese día comieron, si no comieron. Les cuento una experiencia, una vez en el tecnológico, qué pena, soy profesora de matemática, me quedé como 4 veces en cálculo 3, y yo me quedé 3 o 4 veces en cálculo 3. Tuve que repetir el curso infinitamente, decía yo. Fue horrible, de lo peor que pudo haber para mí. ¿Pero aprendió? Aprendí que no me tengo que rendir, pero no cálculo 3. No, lo importante, o lo que le quiero contar hoy, es que recuerdo que después de, la tercera vez que lo llevé, después del primer examen, estaba con un compañero, se llamaba Guillermo. Salimos los dos con el examen, yo me saco como un 30 y él se saca como un poquito más que yo, pero igual estaba mal. Y entonces Memo me dice, Michelita, ¿cómo te fue? Y yo, Memo, re mal, me saqué un 30. Ya no pasé ese curso, o sea, si no logro sacar mi 70 menos un 100, ya no pasé. Memo era la segunda carrera que estudiaba. Y entonces, él se volvió muy lindo y muy dulce y me dice, Michelita, si eso no es nada, solo es un examen. Usted es muy inteligente. Repetís el curso y ya, ¿qué importa?
Y yo muy grosera, como suelo ser a veces, solo me vuelvo y le digo, Delis, te estás pasando, es que no te están viendo. Entonces, como suelo ser a veces, le digo, ¿sabe qué, Memo? Usted dice eso porque es un mantenido, sé que le importa, no le van a quitar la beca. Es la segunda carrera que tiene, sus papás lo siguen manteniendo y usted no tiene que aportar nada a su casa. Por eso para usted es tan fácil sacarse una nota mala. Pero si usted fuera el que tiene beca y se la van a quitar por esto, se daría cuenta de lo que estoy sintiendo. Michelita, tranquila, si no es para tanto, de verdad, tranquila, tranquilícese. Y a mí me salían las lágrimas porque yo sabía que tenía que repetir el curso. Pero ese día fue el último día que vi a Memo. 15 días después, nos llegaron a buscar los compañeros del curso y nos dijeron que Memo se había suicidado. Había hecho algo y se mató. Dejó cartas para varias personas. Él tenía meses planeando su muerte porque se sentía justo como yo dije. Y ese día aprendí a tener más cuidado con lo que yo decía con mi boca porque no sabía lo que otra persona podía estar experimentando. Yo no sabía que Memo estaba con depresión y se quería morir. Jamás me imaginé que eran las últimas palabras que iba a hacer a mi amigo. Y lo peor, ¿saben qué fue? Que yo también estaba estudiando la segunda carrera, solo que la primera no la terminé por decisiones que yo tomé. Yo decidí casarme, tener hijos, etc. Él no me terminó de estudiar, fue trabajo, no le gustó y tenía papás que podían darle la oportunidad de volver a estudiar y él regresó a estudiar. Nada me daba el derecho de hablarme como dice. Él quiso consolarme por una situación que yo estaba pasando porque él me entendía. Y yo fui grosera con él. Entendí que a veces una palabra amable, una sonrisa, y no es porque mi hermana esté hoy aquí, pero a veces vamos en el carro, ella es Uber, ¿verdad? Y a veces vamos en el carro y se ve, ¡adiós! Con una sonrisa y la gente ni la conoce, ni sabe quién es. ¡Ay, adiós! ¿Verdad? Yo, ¿quién era ese? No sé, pero ya la vi del día y yo triste, no le cambió la cara. Yo, mira, tiene razón. Y lo he empezado a hacer a veces en el bus y voy pasando, ¿cómo está? ¿Todo está bien? Ah, sí, muchas gracias. Yo, qué gusto haberlo visto hoy, hasta luego. Y yo pensé que hasta luego. Entonces, ser atento, ser amoroso, ser diferente, impacta. ¿Qué fue lo que pasó con el pececito? Solo una acción que hizo alguien nos salvó hoy de morir, porque yo lo iba a dejar morirse si usted no se moría. Literal, yo lo iba a dejar morirse. Pero ahora desde ayer me quería que hiciera algo porque no quería que se muriera el pez, ¿verdad? Aquí voy con las partes de las elecciones. En segunda de Juan, él empieza su carta de una forma súper amorosa. Juan empieza su carta y dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hermano, yo no sé, amigo, compañero, individuo, usted que está aquí hoy, ¿qué siente al leer eso? Pero si observa el Nuevo Testamento, es la única carta dirigida a una mujer. No era usual que le escribieran a las mujeres, y mucho menos que la llamaran señora. En otra traducción, la palabra que usa para definirla es dama. Dama electa. ¿Cuántas veces luchamos por ser elegidos en nuestra sociedad? Tal vez eso no le pasa. A mí sí. Quería que mi esposo, el padre de mis hijas, me eligiera todos los días de su vida hasta que muriera. Y no pasó. Son decisiones. Pero yo quería ser elegida. Quería que me escogiera a mí porque yo lo había elegido a él. ¿A qué voy con esto? Venimos, hacemos publicaciones en redes sociales. ¿Tiene perfil en Tinder? ¿Para qué? ¿Quiere ser elegido? Usted
usted quiere que alguien observe ahí y diga, ese partido yo quiero ver quién es. Si no, se va a cumplir ese perfil. Dígame otra razón para tenerlo. En Facebook, porque usted hace una publicación. Porque usted quiere que la gente venga a leerla como ejemplar y al menos que le comenten como ejemplar. Porque usted necesita sentirse parte de algo, está en nuestra esencia, somos seres sociales. Y Juan, que es del que quiero hablar más, que no era cualquier apóstol, no fue cualquiera, decide hacer una carta. Lo interesante, no voy a leer toda la carta, pero cuando él habla con papel y lápiz se refiere a que en un solo papiro pudo hacerla. Entonces él hizo literal una carta personal para una señora, que nos confirma que esa carta no era específica para alguna iglesia de Éfeso, que es donde vivía esta señora, sino para alguien. En el último verso le dice, en el verso 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Quiere decir que él conocía a esa persona. Él sabía de quién estaba hablando. Entonces, sabiendo que Juan, ahí vamos, hacemos, tomó una decisión, él eligió escribir con papel y lápiz una carta a una señora, que es a la única mujer a la que se le escribe en el Nuevo Testamento específicamente. Busqué en la RAE qué significaba elegir y dice escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Nombrar a alguien por elección para un cargo o dignidad. La parte donde dice que se hace el nombrar a alguien por elección. ¿Por qué estás tomando agua, Julia? Porque tenía sed y elegí tomar. Usted tenía, es una decisión. ¿Por qué te pusiste hoy? ¿Por qué viniste? ¿Viniste en moto? En el carro. Bueno, sí. Porque en el carro no era en moto. Si era más rápido en la moto. Porque estoy en proceso de traerla a Estados Unidos. Sí, yo pensé que la tenías aquí, no sabía. Pero bueno, son decisiones. Hoy nos visitan Jenny y David, ella es mi hermana y mi cuñada, porque eligieron venir. David, ¿por qué viniste? Pudo haber dicho que no, ¿verdad? Y decir, esa vieja, allá, no quiero, no me interesa lo que va a contar. Pero tomó la decisión de venir por una razón. ¿Por qué viniste hoy? Porque yo sé que te cuesta mucho venir presencialmente. Tiene una decisión. Ella eligió hacerlo. Nadie estaba ya obligándotelo ahorita. Vaya a la iglesia, hoy tiene que ir porque si no. Fue una elección. Dios quiere que lo elijamos a Él también. En el amor hay libertad. Pero Juan nos habla que hay libertades que tienen un límite. Y ya vamos a ver sobre eso. Vamos a hablar de él un poquito para saber quién era el que estaba escribiendo esa carta. Él fue de los primeros 4 apóstoles a los que Jesús llamó. Eran 4 y él estaba entre los primeros 4. Él era primo de Jesús. María era su tía, hermana de su mamá, que se cree que el nombre de ella era Salomé. Y él era discípulo de Juan el Bautista. También era hijo de Zebedeo, que me llama la atención porque en Marcos 1, del 19 al 20, dice en plural que Zebedeo tenía jornaleros. Cuando él llama a Juan y a su hermano, ellos estaban limpiando redes, ¿verdad? Pero tenían jornaleros a su servicio. Quiere decir que Juan era un hombre, hijo de una persona acomodada. Porque para que no tuviera un trabajador, sino varios, quiere decir que tenían autoridad y cierta posición dentro de su comunidad. Entonces Juan no era ahí cualquiera, ¿verdad? Aparte de que era su primo, tenía autoridad en la comunidad en la que vivía. Era el más joven de todos los discípulos, buscando en las partes del libro de historia, nace en el año 11 después de Cristo. Quiere decir que tenía 19 años cuando es llamado. Era el más joven de todos. Algo interesante es que llegó a ser el más longevo porque llegó a vivir alrededor de 90 años. Me interesa mucho esa parte porque el resto de los discípulos de Jesús murieron martirizados. Hay evidencia histórica de que todos los demás murieron martirizados, pero no es el caso de Juan, ya vamos a ver.
Él fue el discípulo amado de Jesús, se recostaba en su pecho, cuenta la escritura. Me llama la atención la frase de que era amado por Jesús, porque yo sé que Jesús los amaba a todos. Pero cuando Jesús viene y llama a la mujer samaritana, el nombre que le da ella es mujer, nada más. Pero Juan era el amado. Hijo, he ahí a tu madre, le encarga a María. O sea, no es cualquier tarea, tenía que ser alguien importante para Jesús. Pero también Jesús era alguien importante para Juan. Juan definitivamente lo amaba y lo admiraba, al punto de seguirlo y dejar todo sin importar qué. Algo que ocurría en aquel entonces y todavía pasa mucho en Medio Oriente, entre los hombres ellos se cuidan mucho, y entre mujeres, pero no al contrario. Pero entre hombres se cuidan mucho, y Jesús era mayor que Juan, le llevaba más de 10 años. Entonces, al ser el primo mayor de los que él está llamando, Jesús sabe que tiene una responsabilidad con mi mamá porque ando con mi primillo, con mi tía, ¿verdad? Porque ando con su hijo chiquitito, y tengo una responsabilidad con mi tío también. Entonces, ese amor iba más allá de solo ser un discípulo más, ¿verdad? Iba con ese compromiso familiar y ese amor de que sos el cumiche. ¿Quiénes aquí son los más chiquitillos de la familia? Ustedes me entienden lo que hablo, no tengo que hablar más, son el más pequeñito, ¿verdad? Entonces, eso tienen corona, ustedes saben que sí. Y la otra es que lo llamaban, los historiadores le pusieron el apóstol del amor, porque si vemos los evangelios, él es el que más habla sobre el amor. Cosas interesantes de Juan. Él fue elegido por Jesús para estar en ciertos eventos. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo. Si buscan Marcos 5:37 en su casa, se dan cuenta que solo había 3 discípulos con Jesús. A los demás dijo que se queden ahí. Solo llamen a Pedro, a Juan y creo que era Jacobo o Santiago, no me acuerdo cuál de los dos. Pero solo subió con 3. En la transfiguración estaba Juan con él. En Getsemaní llamó a Juan a hablar con él. En la crucifixión de Jesús, ¿cuántos discípulos estuvieron? Habían 4 mujeres y Juan. En la resurrección, cuando él resucita a Jesús, ¿verdad? Al que los ángeles le dicen que ha resucitado, es a las mujeres, ¿cierto? Pero los que iban corriendo de primeros para ver qué había pasado fueron Pedro y Juan. Entonces son los primeros en recibir la noticia. Y cierro con que es el que conoce al maestro de lejos. Quiero hacer ahí una salvedad. Cuando hay unos discípulos que iban camino a Emaús, ellos iban caminando, Jesús iba hablando con ellos y no lo reconocían. No supieron, sus ojos estaban cerrados. Dice en la escritura que cuando Jesús parte el pan y da las gracias para compartir, los ojos de sus discípulos son abiertos y reconocen que es el maestro, ¿verdad? Pero en esta parte de Juan 21 está en una pesca milagrosa. Después de que Jesús ya resucitó, Él los manda que vuelvan al mar adentro, traen la barca cargada de peces. Pedro está como viendo hacia la playa y Juan le dice a Pedro, es el maestro. Y es cuando Pedro decide tirarse al agua y nadar hacia la orilla y llegar donde Jesús. Juan sabía quién era con Pedro del agua. Él lo reconocía por la relación que tenía con Jesús. Así es que si hay alguien que sabía de elecciones y de haber sido elegido, era Juan. Él enfatiza en el Evangelio la divinidad de Jesús. Es el último de los 4 evangelios que se escriben, no sé si sabían, pero entonces Juan, después de tener acceso a los primeros 3 evangelios que conocemos, él decide que hay algo importante que nadie menciona, que es que Jesús fue el verbo de Dios que se hizo carne y que vino a la tierra por cada uno de nosotros. Es el único que lo toma, que habla del tema. Nos recuerda en Juan 15:16 que fue Dios el que me escogió a mí y yo me escogí a Dios. Siéntase dichoso. Es uno de casi 8,000 millones de personas de los que puede decir el nombre de Jesús en voz alta y alabarlo y reconocerlo como Padre.
eligió ser cocinado que negar a Jesús y dejar de enseñar. Eso estuve buscando y encontré de testigos oculares. No sé si saben qué son, pero hay gente que estuvo ahí y escribe la historia. Entonces encontré dos libros diferentes que habían y después Antonio Piñero lo confirma. Es ahí un filósofo, historiador y no sé qué, y entonces Antonio Piñero hace la confirmación después de sus estudios. Cuenta la historia que el emperador Domiciano estaba cansado de lo que estaba pasando con estos movimientos espirituales, ¿verdad? De que tanta gente creyera en Jesús. Juan eran los que seguía vivo y seguía predicando la palabra, y entonces lo manda a traer para matarlo, y le dicen que si no niega lo que está diciendo de Jesús, lo van a cocinar en una olla gigante de aceite hirviendo. Y Juan dice, hágase lo que se tenga que hacer. Lo meten a la olla de aceite hirviendo. Y la parte que me llama la atención es que en los dos libros históricos donde hay evidencia, lo que escriben es que Juan salió como si nada de la olla, ¿verdad? Es como si hubieran dado un bañito con agua tibia. Entonces ahí, para mí, yo me imagino al emperador Domiciano en una encrucijada terrible. ¿Qué hago? Salió vivo, yo lo quería matar. Estoy en un conflicto. Si yo lo mato, tengo un problema con ese ser superior que lo salvó, porque estoy seguro que lo eché en el aceite hirviendo. Algo lo tuvo que haber librado de esa cosa. Me va a caer juicio divino si yo vuelvo a matar a este hombre. Ya lo intenté matar y no pude. Tiene que ser cierto lo que está predicando. Pero por otro lado, como emperador, si yo lo libero y reconozco que su Dios lo liberó de la muerte, voy a hacer que eso que está pasando se alborote y más gente crea en su Dios. Iría en contra de lo que yo mismo estoy diciendo que debe creer el pueblo. Entonces no lo puedo dejar en libertad. Y es ahí donde Domiciano decide expatriarlo, ¿no? ¿Cómo se dice? Exiliarlo. Exiliarlo, gracias. Mandarlo a la isla de Patmos solo y lo exilia. Y lo manda, según él, a morir ahí. Y ahí estuvo por varios años en Patmos. Estando en Patmos, para que vean lo impresionante de la elección de Juan, es el único discípulo, después de que Jesús asciende al cielo, como lo hace, al que Dios le da el libro de revelaciones. Es por Jesús mismo el que se revela. Cuando él ve que el que se le aparece en visión es su maestro, cae al suelo aterrado, y lo que Jesús le dice es: no temas. Vas a escribir todo lo que yo te voy a mostrar. Y se revela en medio de lo que le está pasando en esa soledad, le revela toda la parte del libro de Apocalipsis. Luego de eso muere Domiciano, y entonces él viene y sale de la cárcel, ¿verdad? Porque igual no se murió, no lograron matarlo, más bien escribe otro libro y hace que la fe aumente. Entonces esto está raro. Lo dejan salir, él vuelve a Éfeso, que es donde terminan sus días, según la historia, y es en Éfeso donde escribe primera, segunda y tercera de Juan, de las cuales solo primera de Juan se cree que era para la iglesia general por la forma en la que le escribe. Segunda de Juan es para una señora, y por eso decía lo de la mujer samaritana. Cuando Jesús, me encanta lo de las elecciones que hace Dios, porque ellos no se juntaban con los samaritanos, ellos daban un camino de casi 2-3 días, daban una vuelta enorme, porque jamás pasar por el pueblo de la chusma, perdonen que use esas palabras, pero ellos no se juntan con la chusma, ¿verdad? Entonces preferían caminar horas y cansarse más que pasar por ese pueblucho. Pero Jesús no solo quiso pasar por Samaria, sino que el mismo Juan escribe, le era necesario. Y me impacta esa palabra. Hoy era necesario que estuvieras aquí. Hoy, sea cuando sea que estés viendo el video, era necesario que lo vieras porque Dios te ama y te lo quiere recordar. Por si lo habías olvidado. Y me impacta todavía más porque era el mediodía cuando Jesús visita a esa mujer. Todos se van. Los discípulos ni siquiera están pensando qué es lo que va a pasar porque una mujer no es ahora. La mujer
mujeres van a buena mañana antes de que el sol empiece a picar porque es demasiado cansado. Pero esta mujer decide ir al mediodía, porque al mediodía nadie va al pozo. Es una buena hora para que nadie me juzgue, para que nadie me señale, para que nadie me critique, para que nadie vea la vergüenza que siento. Pero fue y tuvo un encuentro divino con el Maestro. A la que Jesús no califica, aquella, la fulana, la de los 5 maridos, mejor no llamo las palabras que usamos en Costa Rica porque no sé quién va a ver eso, porque va a decir palabrotas, entonces dejémoslo en puntos suspensivos, pero usamos palabras muy despectivas. Y Jesús dice, mujer, le devuelve su integridad, la trata como una persona, le da honra, la llama. Ese es Jesús, esas son sus elecciones. Y este apóstol toma la decisión, siendo alguien que profesaba mucho el amor, de hablar con esta mujer como una mujer que es muy amada. No es cualquiera, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo de verdad, te amo? Y que usted lo crea, porque a veces hay gente que lo dice, pero no sabe que no, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien realmente te amó? Y te lo expresó, y te dijo, te amo. Me gusta porque él en esa carta se llama a sí mismo anciano. Y entonces busco un poquito por qué. ¿Por qué no decir yo, Juan, apóstol de Jesucristo? No le interesa que reconozcan su título. No es importante. Para esta señora lo que le quiere decir es, vean, los ancianos eran personas con autoridad. Eran los que eran jueces, los que servían para dirigir al pueblo, los que tomaban decisiones ante el concilio, a los que se les consultaba para tomar decisiones importantes que influyeran sobre familias, etc. Entonces el anciano, sin necesidad de decir, es que yo soy hijo de Zebedeo, todos los demás del pueblo saben quién era mi papá y porque yo soy hijo de fulano de tal, usted me tiene que poner atención. No, simplemente es diciendo, yo sé lo que estoy diciendo. Tengo la autoridad para decir, pero no cualquiera te lo está diciendo, soy yo y te amo, en verdad te amo. ¿Por qué le decía esto? Bueno, pues sí. Él le decía esto porque hay una corriente helenística y gnóstica muy fuerte que apoyaba el hecho de que Dios, que es espíritu, estaba en todos. Entonces, ¿qué importa lo que haga con su cuerpo? Haga lo que le dé la gana, ¿verdad? Coma lo que le dé la gana, fornique con quien usted quiera, beba, emborráchese, que al final el espíritu va a volver a Dios. Eso era lo que creían los helenistas y los gnósticos de la época. Pero era gente que predicaba también, se hacía que ellos iban y contaban sus historias. Entonces, en el pueblo lo que ocurría, es que Juan quería que toda la gente a la que le había predicado permanecieran en la verdad. Jesucristo era la verdad y lo que Juan esperaba era que todos siguieran creyendo que Jesús era Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino a la tierra a morir y no solo a morir sino a resucitar por cada uno de nosotros. Entonces lo escribe en su carta, no se olvide tal cosa, ¿verdad? Es una de las lecciones que tiene. La otra es que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios es porque lo amamos, pero si lo amamos lo obedecemos. Entonces él lo hace ver como un condicional. O sea, es imposible amarlo y no hacer caso. Pero si yo le hago caso, es porque lo amo ya. No puedo separar las dos cosas. Si yo intento obedecer sin amor, entonces es como una esclavitud, es como un régimen en el que yo solo recibo órdenes y no puedo disfrutar de la situación. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que al amarlo decidamos obedecerlo en libertad, porque nosotros queremos. Y es lo que Juan quiere resaltar. La otra cosa que él resalta es, no es que les vaya a dar un mandamiento nuevo, este es el que ya ha estado, es que se amen unos a otros, dejen la contienda y la rivalidad. Para Dios no hay nadie mayor que nadie. Dios ama igual a la samaritana que ama a esta profundamente que fue tan grosera con su amigo menor. ¿Sí? Me ama exactamente igual que a cada uno. A veces cuando vienen algunas personas, entran, nunca habían oído hablar, los ama igual. A eso hemos
musulmanes que están al otro lado, los asiáticos, los que están en la India sin conocer de Jesús, también nos ama y también nos quiere salvar. ¿Cómo salvamos el pececito hoy? La pregunta es, ¿nosotros quisiéramos que ellos fueran salvos? ¿Vamos a quedarnos en la banca o vamos a hacer algo al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Y la última lección que quiero rescatar es que la hospitalidad tenía un límite. ¿A qué se refería con que la hospitalidad tenía un límite? Al ser una señora que era conocida con muchos hijos, posiblemente ella había estado casada o seguía casada, porque era una señora que tenía hijos, y la persona con la que ella estaba casada le había dado una buena vida económicamente, porque ella hospedaba gente en su casa. Para que una mujer hospedara gente en su casa era porque tenía muchos aposentos y había alguno que podía compartir con un hombre sin ser juzgada de que estaba durmiendo con él. Entonces no podía ser en una casa pequeña, tenía que tener ciertas condiciones. ¿Qué era lo que le ocurría a esta persona? Que posiblemente en su forma de ser hospedaba a cualquiera que llegara a predicar. Entonces la carta es como, vea mi amorcito, te amo mucho, pero no cualquiera puede ser bienvenido en tu casa, porque hay algunos que andan renegando diciendo que Jesús no era quien dijo ser. A Jesús no lo recibas en tu casa. ¿A qué le suena eso sino a protección? Quiero cuidarte porque te amo, quiero que estés bien. Esa era la carta de segunda de Juan. Así como yo le pongo un título a esa diapositiva que es que al igual que Juan, todos queremos ser elegidos. Y yo no sé, yo lo decía por mí. Aquí queda claro que cuando uno trata de una enseñanza, siempre el primero que Dios le habla es uno, ¿verdad? Entonces yo decía, sí, es cierto. Y por eso empecé con la confesión. Cuando me casé, pensé que era para toda la vida y que nos íbamos a elegir a pesar de nuestros errores hasta que la muerte nos separe. Pero duró casi 16 años y ya, ¿verdad? Nada más. Entonces, a lo que voy es a esa lucha interna que tenemos por ser elegidos por los demás. Yo quiero que me elijan a mí. Usted ha hecho un currículum. ¿Para qué? Para que lo elijan. Usted quiere que su currículum sea impresionante. Usted quiere que cuando lo vean digan, yo no lo conozco, pero lo que puso aquí es tan interesante que lo quiero trabajando conmigo. Y usted elige dónde da su currículum, porque usted también quiere que lo llamen de una buena empresa, donde paguen bien, donde lo traten bien, etc. A veces no pasa. Bueno, eso es lo que hacemos cuando entregamos un currículum, para no hablar de la vida tan personal. Como les decía, muchas veces en redes sociales, en el trabajo, con las amistades, con los vecinos, queremos ser elegidos. Quiero que me noten, quiero que sepan que existe. Hablaba con alguien por ahí y le decía, ¿cuál fue el profesor que más recordás del colegio? Me dice, fue Madame Rosario Marina. Y yo, ¿en serio? La Madame fue su profe favorita. ¿Sí? Y yo decía, ¿qué te enseñó? Mi costa. ¿En serio? ¿A qué no sabes qué me dijo, Denis? ¿Qué? Es que para ella yo no era invisible. Entonces lo que te quise decir es que la carne. Lo que me dijo fue, el francés no era elecciones y podemos cambiar la vida de alguien haciéndole no sentir invisible. Ángel, no eres invisible. Yo me alegro cada vez que ven, dice que pudiste venir y que tenías para los pases y que estabas aquí. Y le doy gracias a Dios porque los veo y porque vino Denis, porque me hacen falta. Pero es bonito saber que hay que están ahí, Laurita. A veces yo digo, ahí viene Laurita, qué dicha. Y ahí llega y se sienta y nos ayuda a recoger los enfermos y alza la mano y conversa y sale con temas de los que ella quiera en el momento que quiera, porque es libre. Y es lindo saber que Laura viene y que estuvo en la iglesia. Y hoy me siento feliz porque Jenny y David podían elegir no venir y decidieron venir. Y nos visitan el día de hoy. Son elecciones que tomamos, que no fueron casualidades.
quiero que hoy le quiero recordar que usted es importante. Si está en su casa luchando con depresión y por eso no salió de la casa, si estás luchando con ansiedad, si estás luchando con algún problema de autoestima, quiero que sepa que usted es un campeón, una campeona. Su misma vida lo dice. Yo busqué de entre 15 a 200 millones de espermatozoides tienen la descarga de semen. Y de esos 200 millones de espermatozoides, uno lleva su nombre, solo uno. Sabía que si hubiera sido otro espermatozoide, no habría sido usted. Pero fue usted el elegido. Fue usted el campeón. Ahí venció a otros 199,000 y resto de millones de espermatozoides para llegar hoy aquí. Hay casi 6 millones de habitantes en Costa Rica, o un poco más, no estoy segura. Usted es solo uno de ellos. ¿Qué hace que usted naciera aquí y no allá en Nepal, en Sudán, en la India, siendo uno de los Dalits que pasan por muchas situaciones? No lo sé. Sabía que América es el continente más evangelizado, mientras el evangelismo aquí alcanza cerca del 33%, en el resto de los continentes solo alcanza el 21%, de entre todos los que, digamos, cristianos, porque muchos nada más no niegan la existencia de Dios, pero ya no son creyentes, ¿verdad? Pero está en el continente más evangelizado del mundo. Y que hoy, yo puse 30 porque esperaba que con las visitas hubiéramos unas 30 personas, y hice el cálculo matemático. Pero, si hubiéramos salido aquí 30 personas, usted sería solo una de esas 30 entre 237 millones de cristianos, ya quitando el resto del mundo, de cristianos que existen y que hoy están recibiendo ese mensaje. Estadísticamente, a eso se le llama un evento imposible, porque la probabilidad numérica es de 0,00000, son 7 ceros y un 1. 7 ceros. Ya después del segundo el evento es imposible. Y son 7. Pero Dios quería que hoy usted y yo estuviéramos aquí. Siéntase muy amado, siéntase muy elegido. Usted no es cualquiera. Usted es hijo de Dios, como decía la canción. Ya no tiene que tener temor en su corazón de lo que va a venir. Sepa que Dios lo ama, que lo liberó, que se goza con usted, que lo llama por su nombre. Y me impacta porque Jesús no ve las cosas como nosotros las vemos. Cuando yo llego, si fuera empleado, un currículum, y les digo, buscamos a un mejor. Si tuviera Tinder y tuviera que elegir a ver con quién voy a salir, me fijo en un montón de cosas que, ¿verdad? El chorro de requisitos, uno busca el hombre perfecto, como si no fuera la mujer perfecta, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Jesús no ve las cosas como nosotros las vemos. Eligió una samaritana que había tenido muchos hombres en su vida, que se escondía porque se sentía avergonzada. Pero la eligió para lo que nos contó al final. Muchos creyeron por la palabra de ella. Si Jesús lo hubiera dicho, nadie lo creía. Pero porque ella lo dijo, muchos llegaron a conocer. Así es que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Al igual eligió una anciana para cumplirle la promesa a Abraham. Ya ni siquiera le venía su periodo, era una viejita. Pero la elige para ser la mamá. La lógica de él no concuerda con la mía. Viene y dice, voy a elegir una mujer que fornicó con su suegro. ¿Sí se saben esa historia? No. Se llama Tamar, era la esposa de Judá, terminó con él. Y el hijo de Tamar y Judá fue el que está ahí en la genealogía de Jesús. Pero ella se vistió como prostituta, se puso a la orilla del camino y le cobró. Ajá, no tienes plata, dame tu báculo, tu anillo, ¿verdad? Y tu cordón. Prostituta santa, ahí está. Dios la eligió para que estuviera en la genealogía de Jesús.
eligió a una ramera como Rahab en Jericó. Luego eligió a una moabita de la que nos había contado Barbie. ¿Se acuerdan toda la historia de Ruth? Su pueblo, de dónde era y todo lo que había pasado. Él la eligió. Eligió a un asesino como David, que a propósito para cubrir su vergüenza dice: mátelo. No fue suficiente contra él, Urias, y engañarnos. Mátelo. Estorbó lo que yo quería hacer. Que se muera, no me importa. Y ahí está David. ¿Cuánto no hemos hablado de él? Y voy a terminar con el idólatra de Salomón, que decía: no, sí, yo alabo a Dios, sí, pero ¿cuántas mujeres no tenían altares a sus dioses? Y él lo permitía y lo compartía con ellas. Pero ahí está Salomón. A ese fue el que Dios eligió. Porque a él no le importa la condición en la que usted está, ni cómo se ve usted. A él no le importa su nacionalidad. No le importa tu orientación sexual, tu estado civil, ni tu condición física, si estás sano o como yo estoy ahora en una situación particular. No le importa tu profesión, le da igual. ¿Qué le importa quiénes son tus amigos? Si te juntas o no con una chusma, no importa. A él no le hace falta saber eso. Y a él no lo podemos engañar. Él te conoce, sabe lo mejor y lo peor de ti. Sabe lo peor de ti. Y aún así, hoy le era necesario venir a San Pedro y que usted pasara por aquí para recordarle que lo ama y que quiere algo con usted, porque tiene un propósito para usted. Y saber que a pesar de mí, de lo que yo soy, de lo que yo he hecho, de las cosas malas que pienso escondidas, Dios guarda y se meta con mis hijas. Ustedes no saben, yo soy capaz seguro de cocinarlo y una olla de aceite no es nada comparado a las cosas que yo he pensado. Esa soy yo, hermanos. Así pienso, Dios guarda se meta con mis hijas. Y aún así, Dios me ama. Así es que yo quiero cerrar esta enseñanza hoy agradeciéndoles por haber venido. Bienvenidos y bienvenidas todas. Siéntase que esa carta de la que Juan hizo a esa amada, muy amada dama y elegida, Dios le cambió el nombre sin importar cómo la veían antes. Hoy usted es muy amado. Hoy usted es su dama. Hoy usted es su amor. Hoy usted está aquí para celebrar con nosotros un día especial. Queremos invitarlos al almuerzo que vamos a tener aquí en un ratito. Qué dicha que vino para que compartamos. Si hoy usted quiere un abrazo, yo quiero regalarle abrazos. Hoy ya me apapachaban un montón de veces. 4. Pero, ¿ves? Las contando, solo 4, no son un montón, perdóname. Pero, de verdad, si a veces solo ocupamos a alguien que vaya en el carro por la calle y nos diga ¡adiós! Y nos cambia el día. Así es que si usted quiere hoy ese cambio, también pídale a Dios que le ayude a producirlo en los demás. Que eso que Dios le ha dado no se quede en usted, sino que brote para amar a los demás. Sonríale a los demás, ame a los demás. Trate de disfrutar de ese tiempo de amor y comparta con los demás lo que ya Dios le ha dado. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga.